tenemos la teoría a qué se refiere cuando estamos evaluando el límite cuando x tiende al infinito. Tiene que estar definida en el intervalo desde un número cualquiera hasta el infinito. Si no está definida en el infinito, no tiene razón para que lo estemos evaluando. Entonces, significa que los valores de la función se aproximan al límite, tanto como se quiera para un x lo suficientemente grande. Sabemos que infinito no es un número, ya lo había descrito la vez anterior, no es un número, pero podemos acostumbrarnos a decir que vamos a evaluar cuando x se va haciendo cada vez más grande, hasta el punto de considerar lo que es grande y decimos que es una tendencia al infinito. No estamos evaluando de forma directa en el infinito, porque el infinito no es un número. Cuando una función x tiende al infinito, está algo muy importante. Se busca la base de mayor exponente y esta divide a cada uno de los términos de la función. Después, para obtener el valor del límite, se aplica esta como propiedad o ley, como ustedes la quieran ver, que es muy que lo vamos a utilizar. Esto deben copiarlo aparte. Nos dice que el límite, cuando x tiende al infinito, de una función donde en el numerador es una constante. Puede ser cualquier número. Y de ahí surge de que cuando dividimos un número por el infinito, como el infinito es tan grande, que prácticamente hace que esa división sea cero. No es completamente cero, pero es prácticamente cero. Y eso lo podríamos ir corroborando, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría si nosotros decidiéramos hacer dicha prueba, ¿verdad? Si nosotros ponemos acá x y aquí ponemos f de x. Empezamos con un valor pequeño. Decimos al inicio un 1 para un x y mi constante la vamos a poner aquí superior. ¿Cómo vamos a definirlo? Bueno, vamos a poner aquí. Mi constante que sea un 1 para cualquier valor. Como la constante, con solo que sea un número. Y mi función, vamos a poner que es x con un exponente 2, x al cuadrado. Si evaluamos en 1, no vamos a obtener obviamente el 0. Nos quedaría 1 entre 1 al cuadrado. Es decir, 1 entre 1 al cuadrado. Y eso me va a dar 1. Está ahí, no hay problema, ¿verdad? Pero ahora aumentémosle a 2. Nos quedaría 1 entre 2 al cuadrado. Y eso es un cuarto. O 1 entre 4. O 0.25, como ustedes lo quieran poner. Si cambiamos ahora, en lugar de tomar 2, ponemos un 3, aquí se nos haría 1 entre 3 al cuadrado, es decir, un noveno. Si ponemos ahora un x igual a un 4, eso sería 1 entre 16. Y si hacemos esto en mi calculadora, cada vez va a ir tomando un valor menor.
Pueden hacer ustedes la prueba y poniendo cuánto resulta. Lo vamos a poner en decimal. Los decimales, pero sí al menos unos decimales que sean leíbles, ¿verdad? Esta me da 0 punto y un montón de unos. Mientras que esta me da 0.0625. Ya nos vamos acercando un poco más a cero. Empezamos con 1, después 0.25, después un número menor que eso, después todavía menor. Y ahora, si tomamos a x como un 5, nos quedaría 1 entre 25, porque sería 1 entre 5 al cuadrado. Y eso me da como resultado 0.04. Todavía es menor que 0.06. Y si continuamos, ya no tomemos un 5, saltemos un poco más. Tomemos un 100. Nos quedaría 1 entre 100, es decir, 1 entre 100 al cuadrado. O 1 entre 10.000. Y eso me daría 0.0001. Eso me daría la función. Ya no tomemos 100, tomemos ahora un 1000. Y tendríamos que sacar entonces 1 entre 1.000.000. Y eso me da 0.000001. Con 0 punto bastante cero, ¿verdad? Son 5 ceros después del punto. Y entramos ya a una definición. Prácticamente cuando ya podemos considerar a ese número como que fuera un infinito. En estadística también lo van a tomar en cuenta eso. Para ya son demasiado grandes. No tanto, pero sí se pueden considerar que son grandes. Por ejemplo, un 10.000. Si nosotros evaluamos en un 10.000. Aquí nos va a dar tanto cero que prácticamente es cero. Y de ahí decimos, entonces, mejor le ponemos cero. No es que sea cero, pero es tanta la diferencia, tan poca la diferencia entre el valor y cero, que prácticamente lo consideramos cero. Y de ahí surge que cuando tengamos un número y lo dividimos entre un número tan grande que prácticamente decimos que es infinito, el resultado es cero. Eso en cuestiones de evaluar en infinito, ¿verdad? Hay que utilizar también esta base de mayor exponente. Y luego se divide a cada uno de los términos de la función para obtener el valor del límite. Veamos, vamos a calcular un límite cuando x tiende al infinito, pero ya no lo vamos a hacer haciendo mi tabla, porque estar evaluando en esta función ya se vuelve muy complicado. Vamos a poner que este es mi ejemplo. Tendríamos que tomar cuál es la base mayor exponente. Eso es lo que me está diciendo acá. Se busca la base de mayor exponente y esta se divide a cada uno de los términos de la función. No vamos a tomar el número, vamos a tomar a la variable que es x y buscamos cuál tiene mayor exponente.
Cuando es un número solo, es que es 0. Está entre x a la 0 porque ese es 1. Si tomamos al x tiene exponente 1. Cuando se escribe, exponente 1. Y tenemos al x con exponente, que es nuestro x con mayor exponente. Entonces, me daría mi solución. La base del término con mayor exponente, identificamos que era x al cuadrado. Por consiguiente, a todos los signos del numerador y del denominador los vamos a dividir por el x al cuadrado. ¿Observan? Al 2x cuadrado lo dividimos entre x cuadrado. Al 3x, pero es x negativo, también lo dividimos entre x cuadrado. Y al 4 también entre x cuadrado. Cuando ya tenemos eso, hacemos la simplificación. Es decir, se simplifica y se aplica el teorema para obtener el límite, ¿verdad? Hay que recordar que cuando factores que son iguales tanto numerador y denominador se simplifican, ¿verdad? X cuadrado entre x cuadrado, eso es 1, solo nos queda el 2. X entre x cuadrado, se simplifica una x y me queda una x, pero en el denominador. Es decir, 3 entre x. Procedemos a simplificar todas y ya cuando tenemos simplificado, hacemos la distribución del límite. El límite de un cociente es obtener el límite del numerador y del denominador. Y vamos a aplicar también el límite de una constante. Cuando no aparece la variable en la función, el resultado es la misma constante. Nos estamos enfocando en esta parte. Distribuimos el límite a cada una de las partes de mi función. Límite de 2 menos el límite de 3 entre x más el límite de 4 entre x cuadrado. Entre el límite de 6, el límite para 2 entre x y también para 1 entre x cuadrado. Cuando x tiende al infinito, ¿verdad? O no hay variable, me queda de una sola vez 2. En el segundo, aplicamos de que es un número entre la variable. Como la variable va a ser infinito, me va a quedar 3 entre infinito y eso es 0. Igual acá. 4. El cuadrado es 4 entre infinito al cuadrado. Y eso es 4 entre infinito. También es 0. Siempre que tengamos esta forma, un número entre la variable, porque sea el infinito o al menos infinito, va a ser 0. En el 6, como no tiene la variable, da 6. Aquí el 2 entre la variable, da 0. Y un lado también da 0. Hacemos la operación y me quedaría 2 menos 0 más 0 es 2 y 6 más 0 menos 0 es 6. Simplificamos y me quedaría un tercio. Por consiguiente, el límite de esto es un tercio. ¿Cómo más rápido? Buscamos entre todos los términos siempre cuál es el mayor. Si me dan tanto numerador como denominador, números que están acompañados con el mayor exponente, solo dividimos sus coeficientes y todos los demás prácticamente los ignoramos. El procedimiento es todo esto. Lo que les estoy mencionando es solamente para reducir mi procedimiento y poder observar mi respuesta. Podemos trabajar solo con los mayores
y lo demás prácticamente ignorarlo. El mayor aquí es 2x cuadrado y el mayor aquí es 6x cuadrado. Si ignoramos todo eso, vamos a hacerlo para que se pueda observar eso. Bien, repito. Tenemos todo mi polinomio y solo voy a considerar a los mayores exponentes, es decir, al 2x cuadrado y al 6x cuadrado. Por lo tanto, todo este límite lo puedo hacer sin necesidad de trabajar todo lo demás, pero eso es para encontrar la respuesta, solo si yo quiero comprobarlo. El procedimiento siempre tengo que dividir a todo entre x cuadrado, luego hacer la simplificación y luego evaluarlo. Pero como ocasiones lo que nos interesa es la respuesta, al menos de forma directa, hacemos lo siguiente. Queremos evaluar el límite de la función que teníamos cuando tiende al infinito. Pero como ya sé de que me puedo saltar algunas cosas para comprobar la respuesta, nada más voy a considerar los que tienen mayor exponente. En este caso es 2x al cuadrado. Y en el denominador sería 6x al cuadrado. Al hacerlo me quedaría infinito entre infinito. De hecho, si hago la evaluación en las anteriores, voy a tener infinito entre infinito. Hacemos aquí la sustitución. Me quedaría 2 por infinito al cuadrado entre 6 por infinito al cuadrado. Infinito entre infinito. Cuando existen esos casos, significa que se puede hacer procedimientos extra. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como x cuadrado está en el numerador y también en el denominador, podemos simplificarlo. En mi caso, prácticamente solo lo estoy borrando. Quiero el límite cuando x tiene el infinito de 2 sextos. Y eso es igual. Como no hay variable, es 2 sextos. Y eso es igual, en su forma simplificada, 1/3. Yo no tengo que estar haciendo todo aquello directamente para encontrar la respuesta, ¿verdad? Esto lo vamos a utilizar prácticamente para comprobarla. No es que les esté diciendo que en el examen la solución solo van a enviar esto, ¿verdad? Porque entonces posiblemente se los consideren como que no ha hecho procedimiento. Veamos otro ejemplo.
siempre calculando el límite cuando x tiende al infinito, ¿verdad? Vamos a hacer uno de el límite cuando x tiende al infinito. Pero de raíz cuadrada de una de x más 3. Si hacemos evaluación directa, nos quedaría 9 por infinito al cuadrado. Eso es infinito. Menos 5. Al infinito, si le quitamos un número, nos va a dar infinito. Porque a un número muy grande, si le quitamos una cantidad que prácticamente es cantidad pequeña, no estamos afectando en nada ese infinito. Era como el ejemplo que le da, ¿verdad? Si ustedes fueran millonarios y se encontraran unos centavos así en la calle botados, prácticamente ni los recogieran, ¿verdad? A no ser que, como les dije, si fueran avaros, ¿verdad? Igual en el denominador, 2 por infinito, eso es infinito, y si le aumentamos 3, sigue siendo infinito. El procedimiento aquí sería dividir siempre entre el x con mayor exponente. No es tanto que funcione así, pero lo podemos ver de esa forma. Este x cuadrado, aparentemente, mayor exponente, pero como está dentro de un radical, ese radical hace que ese x cuadrado ya no sea x cuadrado, sino que solamente sea un x. Porque raíz de x cuadrado, simplificamos y me quedaría x. Raíz cuadrada, alguien quisiera tomar como el mayor que fuera x cuadrado. Pero en sí, podemos observar de que el mayor entonces es x. X con exponente 1 es el mayor exponente. Vamos a dividir a cada uno de los términos por x. Y lo que vamos a considerar es que como el x lo voy a introducir dentro de un radical, lo voy a introducir con x exponente 2. Si voy a introducir un x dentro de un radical con índice 3, entonces lo voy a introducir como x al cubo. Solo hay diferencia de dominio, pero voy a escribir eso para que quede de una forma clara. Vale. Si yo tengo un x, a este x yo lo voy a introducir dentro de un radical. No lo voy a introducir solamente como x, sino que yo lo voy a introducir x con exponente 2. Para que no me esté afectando. Y si introduciera un x cuadrado, es decir, si aquí tuviera un x al cuadrado, vamos a ponerlo, no va a entrar como x al cuadrado, sino que va a entrar como x al cuadrado al cuadrado. Es decir, tenía este, y este va a entrar a la misma vez como x al cuadrado. Entraría de esta forma. Quiere decir, como x a la cuarta. Si está introduciéndose en una raíz cuadrada. Porque si este no fuera raíz cuadrada, vamos a cambiarlo. Si tuviéramos siempre x, pero el índice al que vamos a introducir no es x al cuadrado, sino que fuera x al cubo. Mi x va a introducir, perdón, era índice 3. Mi x entraría como x al cubo. Y si tuviera un x cuadrado, dentro de una raíz cúbica,
entraría como un X con exponente 6. Debido a que siempre tiene que dar el mismo resultado, si dividimos 6 entre 3, ahí obtenemos 2. Va a haber ciertas opciones donde van a utilizar esto. Por eso desde ya se los estoy explicando, por si en alguna guía encuentran esos resultados, que aparezcan raíces no cuadradas, sino que raíces cúbicas. Incluso podría surgir de que aquí les apareciera, vamos a cambiar esto siempre, un X, y el subíndice fuera un 5, el índice radicando. Entonces acá el exponente no va a ser 1, sino que va a ser 5. Debido a que van a obtener 5 entre 5, ahí me resulta el 1. Eso es lo que tienen que ir considerando en estos casos. Lo de la introducción. Catherine, lo de la introducción dentro de un radical. Vale. Voy a presentarle siempre el editor de texto, porque el de Word no mucho me gusta. ¿En qué consiste lo que le estaba explicando? Es que en ocasiones yo debo introducir, como que yo tuviera un radical, vamos a ponerlo con x cuadrado para empezar, entre x. Yo introducir ese x a que esté dentro del radical. Y lo que utilizo son propiedades de radicales. Lo que voy a considerar en eso es que si un x yo lo quiero introducir dentro de un radical, lo debo ir de tal manera que el exponente de ese x, al dividirlo entre el índice, me resulte el exponente del que estaba introduciendo. Cuando no se escribe el índice, es que es 2. Si yo pusiera solamente x, sería exponente 1. 1 entre 2 es un medio, y aquí tengo un 1. Por lo que para que obtener ese 1, yo debo poner exponente 2. X cuadrado, ahora sí, el exponente 2 entre el índice que es 2 me da 1. Y sucesivamente, si yo no tuviera x, sino que x cuadrado, al introducirlo, debo poner al x con tal exponente que al dividirlo por el índice me resulte el exponente original. De otra forma, lo que hago es multiplico mi exponente por mi índice. Y así lo puedo introducir. 2 por 2, eso es 4. De forma más práctica, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos, lo vamos a poner con el ejemplo del 2, que introducirlo dentro de una, que el índice sea un 7, le vamos a poner. Estar pensando qué número dividido por 7 me dé 2, como es fácil siempre, pero podría complicarse. Lo que hago es mejor, multiplico mi exponente por mi índice y ese va a ser el exponente que le pongo. Ahora sí, 14 entre 7 es 2. Si mi índice cambiara, fuera un 9, también aquí tendría que cambiar mi exponente, fuera 18. Porque la relación es que se debe mantener que al dividir mi exponente con mi índice, me debe dar el que esté afuera. Y eso es lo que vamos a utilizar en este.
En este ejercicio, eso es lo que vamos a utilizar. Como tengo un radical y voy a dividir todo entre x, a los que están dentro del radical no lo voy a dividir entre x, lo voy a dividir entre x al cuadrado. Eso es lo que voy a efectuar. Inicialmente se pone que lo voy a dividir entre x a todos. Lo voy a presentar. Efectuamos la división a todo entre x, denominador como denominador. Pero este x que está dividiendo al que tiene radical, lo voy a introducir dentro del radical. Lo introduzco como x al cuadrado. Y lo del denominador solo lo divido entre x. 2x entre x se simplifica y me queda 2. 3 entre x, no hay simplificación, solo 3x. El x que tenía acá lo introduje como x al cuadrado. Ahora me quedaría 9x entre x cuadrado. Se simplifica el x cuadrado y me queda 9. Menos 5 entre x cuadrado, no hay simplificación. Directamente me queda 5 entre x cuadrado. Cuando ya tengo la simplificación, el límite, cuando x tiende al infinito, se le distribuye al cuadrado. Uy, el radical, ya vimos la propiedad, que escribimos el radical afuera, y el límite se lo ponemos a cada uno de los términos que están dentro del radical. El límite, cuando x tiende al infinito es 9, como no hay variable, sería 9. El límite, cuando x tiende al infinito es 5 entre x cuadrado, como es 5 la variable, y está tendiendo x al infinito, esto es 0. De hecho, todas las que observen de esta forma, y está x tendiendo al infinito, va a ser 0 una sola vez. Por si no se ha mirado. De la computadora se mira, pero el celular, en ocasiones no se miran algunos símbolos. Y sí, ahora sí, podemos observar, siempre se mantiene el límite. Entonces, esto daba 0. Hay quienes que una sola vez cuando miran esto, lo tachan y le ponen un 0. Igual aquí lo tachan y le ponen un 0 de forma directa. Por lo tanto, en el numerador me quedaría raíz cuadrada de 9 menos 0. Y en el denominador 2 más 0. Y acá me quedaría raíz cuadrada de 9 entre 2. Y eso es igual a 3 medios. Eso sería el procedimiento completo. Pero les dije que existen otras formas como encontrar la respuesta de forma rápida. Al menos la respuesta la pueden encontrar de forma rápida. Porque lo demás siempre lo tienen que hacer el procedimiento, ¿verdad? No hay forma de escaparnos por el momento del procedimiento. Pero sí nos ayuda para al menos verificar la respuesta, porque cuando estemos poniendo tantos x, tantos límites, es muy probable que cometa algún error. Es muy probable, porque como son muchos números, podría pasarlo. La forma que yo les mencionaba era, buscamos el numerador, el que tiene el mayor exponente, y también el denominador. En el numerador, como tiene raíz cuadrada, siempre se lo va a poner. Existe la raíz en el numerador. ¿Cuál era el mayor que existía? 9x al cuadrado. Y en el denominador, ¿quién tenía mayor exponente?
solo era 2x. 2x. Y aquí es donde voy a aplicar propiedades de los radicales. Si yo quiero introducir dentro de un radical, tengo que elevar al cuadrado, por ser índice 2, a todo lo que yo voy a introducir dentro del radical. Quiere decir que yo puedo poner un solo radical y dentro de mi radical voy a escribir a toda la expresión. El 9x cuadrado ya estaba dentro de mi radical, no lo voy a afectar. Ese va a entrar como 9x al cuadrado. No hay tal de cambiarlo, ¿verdad? Mientras que a mi 2x, como están fuera de mi radical, yo debo elevarlos al cuadrado antes de introducirlo. 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado. Y puedo observar que si lo hiciera de forma directa, sería 9 por infinito al cuadrado entre 4 por infinito al cuadrado. Infinito entre infinito, eso es una indeterminación. Pero si hago la simplificación, lo que hago es prácticamente el x cuadrado, como está en numerador y denominador, al simplificarlos, desaparece. Y raíz cuadrada de 9 cuartos, eso es un número exacto. Es una fracción exacta el que vamos a tener ahí. No vamos a tener un montón de decimales. Podemos dejar la fracción también para no estarnos complicando con los decimales. El 9 tiene raíz cuadrada exacta y también 4. Mi fracción sería 3 medios o 1.5. La variable la desaparecimos y esto es entonces el mismo número porque no hay variable donde evaluar. Poder obtener la respuesta, ¿verdad? Incluso pueden ir obviando algunas cosas para sacar la respuesta. Que hay algunos que lo hacen eso. Solo como veamos otro ejemplo. Tenemos cuando x tiende al infinito, de 3x más 2 entre x al cubo más 2. De aquí podemos sacar forma directa. Los mayores son 3x y x al cubo. Al dividir entre eso, vamos a obtener una simplificación. Pero si, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el x que tiene mayor exponente? Es el x al cubo. El mayor exponente es 3. Vamos a dividir todos los términos entre x al dividimos a 3x entre x al cubo, también al 2, al x al cubo y al 2. Simplificamos, x entre x cubo, se simplifica una x y me queda x cuadrado en el denominador. 2x cubo, 2 entre x cubo, no hay simplificación, solo se vuelve a escribir al cubo. X al cubo, eso es 1. Y 2 entre x al cubo entre eso es 2 entre x al cubo. Distribuimos el límite a cada uno de los términos y aquí todos los que tienen constante entre x cubo es 0 una sola vez. Por lo tanto, esto es 0, también esto va a ser 0 y aquí que me queda un 1 es el único valor que va a existir porque el numerador quedó 0 más 0 y como no hay variable queda un 1 más 0. 0 entre 1 es 0. Y tenemos finalmente el límite de esto es 0. ¿Cómo podemos ver la respuesta de forma rápida para este tipo de función?
si el x que tiene mayor exponente está en el denominador y el del numerador no es igual, sino que es menor grado, observa, el límite es cero. Es como una forma rápida de ir obteniendo los límites, al menos la respuesta. Si me dijeran obtener de forma inmediata el límite cuando x tiende al infinito de esta función, observo que el numerador es menor grado que el denominador. Por lo tanto, mi límite es 0. Vamos a considerar ahora otra función, ¿verdad? Porque una función que muy común utilizamos es la función exponencial. Eso hay que considerarlo. ¿Cómo es mi función exponencial? Vamos a poner una gráfica de esa. Lo vimos en Mate 1 también. Cómo queda una gráfica de las exponenciales, ¿verdad? También de las logarítmicas vimos un poco de eso. Mi función exponencial tenemos dos tipos. La primera, cuando e tiene exponente x. Esa es la primera, ¿verdad? Cuando e tiene exponente x, puedo observar mi gráfica, cómo se comporta. Cuando se va acercando x a menos infinito, el límite es prácticamente cero. O sea, el límite es cero. Y si x es infinito, el límite se puede decir que es un límite infinito. El límite es el infinito. Cada vez va a ser más grande hasta el punto que podemos decir que es infinito. Y ahí surge una consideración, de verdad. Voy a ponerla completa la imagen. Ahí tenemos la consideración entonces para la función exponencial. La gráfica, cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a cero. Y ahí se concluye que si el límite de x, cuando x tiende a menos infinito, va a ser igual a cero. Esto cumple también cuando tenemos la función y no es el número e, la base. Porque como es exponencial puede ser también una base diferente del número e. Lo que sí tiene que cumplir es que la base debe ser. Las funciones exponenciales solo están definidas para valores cuya base son mayores a cero. Y podemos sacar en forma general el límite de cuando x tiende a menos infinito de una función exponencial cuyo exponente es positivo mayor la variable, ¿verdad? Tiene coeficiente positivo. Para todo a mayor a cero, podemos decir que es cero. Eso es para e con exponente positivo, ¿verdad? O sea, la x es positiva.
Si la X es negativa, para los que recuerdan cómo queda el gráfico, la función queda, en lugar de ser creciente, decreciente. Ya no va de esta forma, sino que viene contrario, de esta forma. Se lo voy a poner para que también lo observemos. Ahí tenemos cuando e tiene exponente menos x. Mi función cambia. Ahora es decreciente. Y el 0 va a tomar su existencia cuando x tiende a más infinito. Y ahí surge el ahora a más infinito. Vamos a darle zoom para que se observe. Cuando x tiende a más infinito, de e a la menos x, en este caso va a ser 0. Es lo contrario a e a la x, ¿verdad? Y también se va a cumplir para una base que no sea e, sea mayor que 0. Eso es en cuestión de las exponenciales. Había que considerar eso, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O pasamos al siguiente tema? Pasemos al siguiente tema entonces. El siguiente tema sería un tema que ya se hace en Mate 1, pero lo desarrollamos solo como una forma simplificada de todo el procedimiento. No lo desarrollamos de forma completa como debería ser el análisis. Se ha hecho una forma simplificada. Vamos a poner acá. Es algo que se le conoce como asíntotas. Las asíntotas nos sirven, como ya lo vimos anteriormente, para graficar. Solo nos dan una dirección. No es necesario que tanto. Con las direcciones de las asíntotas ya podemos tomar una idea, ¿verdad? Cómo es que las asíntotas, algunos dicen que no la corta las asíntotas. Estamos hablando de asíntotas, la vertical es la que no donde es la horizontal y la oblicua. Hay funciones que sí la cortan, pero cercanos a donde está el centro de la función. Son las funciones que quedan un poquito diferentes a las demás, ¿verdad? Pero está en más infinito o en menos infinito, las gráficas no tocan a mi asíntota. La primera que vamos a ver es asíntota horizontal, pero definida desde un contexto de límite. Dice que sea la función y igual a f de x, la función, ¿verdad? Sí, de seguro es su internet, porque también tengo conectado un celular y estoy escuchando el audio que produce otro dispositivo. Si yo escucho correctamente, es que no hay cuestión de ese dispositivo, ¿verdad? Los demás, no sé si escuchan correctamente. Sí, Lick. Sí, es que hay ocasiones que, como les digo, yo tengo conectado a la computadora y tengo conectado a mi celular.
transmitiendo desde mi computadora, sino que del celular. Y lo que yo escucho es lo que estoy hablando. Y si ustedes observan lo que ustedes hablan, no lo van a escuchar desde su dispositivo. Cuando sí en verdad se escucha distorsionado y me falla a mí el internet, entonces hasta vuelvo a repetir lo que he hablado. Bueno, continuando. La definición de una asíntota por medio de límites es que voy a evaluar a mi función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende también a menos infinito. Si al evaluarlo en la función un número, no importa si es cero, el punto es que me dé un número, una constante, ¿verdad? Si me da una constante, entonces existe mi asíntota horizontal. Esa es la definición de la asíntota horizontal. Evalúo o bien en más infinito o en menos infinito, la mayoría da el mismo valor, pero no todas, la mayoría. Cuando evalúo en x tiende al infinito y en menos infinito, prácticamente me da lo mismo. Entonces existe dicha asíntota. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad? Encuentre la asíntota hasta la específica K, ¿verdad? Obviamente en el parcial no le va a decir asíntota horizontal, porque posiblemente no tenga asíntota horizontal. Pero aquí sí. Encuentre la asíntota horizontal. En Mate 1 se puede obtener la respuesta de forma gráfica, de forma inmediata, así como lo hicimos cuando estábamos hablando del límite, ¿verdad?, de una racional. Buscamos los que tienen mayor exponente y lo dividimos. Y eso mismo podemos hacer acá para encontrar la respuesta de forma directa, al menos para obtenerlo. El procedimiento habrá que hacerlo. El que tiene mayor exponente es 3x y aquí es 2x. Dividimos y 3 entre 2 es 3 medios o 1.5. Esa va a ser mi respuesta de forma directa, forma rápida. Pero hagamos el procedimiento. Al aplicar la definición de la asíntota, como el mayor exponente es x, dividimos a todo entre x. 3x entre x, eso es 3. 1 entre x, 1 x entre x es 2. Y 3 entre x es 3 entre x. No se simplifica. Todo lo que tiene denominador x en sí es evaluarlo y va desapareciendo. Cancelo. Así se cancela. 1 entre infinito es 0. Todo lo que tenga denominador x da 0. Y al hacer eso me quedaría entonces 3 entre 2. Por lo tanto, la curva tiene una asíntota horizontal en y igual a 3 sobre 2. O podríamos hacer el despeje y llegar a 2y menos 3 igual a 0, dependiendo cómo queramos ver mi asíntota. Las asíntotas horizontales son y igual a un valor. Veamos otro ejemplo. Dice, determine la ecuación de la asíntota horizontal de la función x entre x cuadrado más 1. Evaluamos en el límite cuando x tiende a infinito. El mayor exponente es x cuadrado. Dividimos a todo entre x cuadrado. De forma rápida, recordar lo que les mencioné. Cuando el numerador sea de menor grado que el denominador, numerador menor grado que denominador
¿Cuál era el valor? Era 0. Porque solo agarramos estos dos, x entre x cuadrado se simplifica una x y me queda 1 entre x. Y un número entre la variable va a ser 0. Hacemos entonces el desarrollo. Dividimos a todo entre x cuadrado. X entre x cuadrado, ese es 1 entre x. X cuadrado entre x cuadrado, ese es 1. 1 entre x cuadrado. No hay cómo simplificarlo. Al hacer desarrollo, todo lo que tiene denominador x se hace 0. Este se hace 0, este se hace 0 y el 1 queda como 1. Me quedaría 0 entre 1 y 0 entre 1 es 0. El resultado es y igual a 0. Indica que la asíntota horizontal realmente es el eje X, porque el eje X es cuando y es igual a 0, X es igual a 0. No necesariamente le dije que la asíntota horizontal va a ser un número diferente de 0. Puede ser 0 también. Y la mayoría de funciones que tiene asíntota horizontal en 0 son todas aquellas. Por eso 1 entre x tiene asíntota en 0, asíntota horizontal. También 1 entre x cuadrado, 1 entre x cubo. Todas esas tienen asíntota horizontal en x, el eje x, perdón. Eso es asíntota horizontal. Veamos un caso diferente. Van a tener asíntota horizontal. Aquí me dice, obtén la ecuación de la asíntota horizontal. Pero no me dicen si hay o no, ¿verdad? Nosotros tenemos que averiguar eso. Una forma inmediata de ver que no hay asíntota horizontal es observar el numerador tiene mayor exponente que el denominador. Su grado es mayor que el denominador. En esos casos, la asíntota no tiene asíntota horizontal. Pero lo comprobamos, ¿verdad? Se aplica la definición. Siempre evaluamos cuando x tiende al infinito. Como el mayor exponente es x cuadrado, sería todo entre x cuadrado. X cuadrado entre x cuadrado es 1. 1 entre x cuadrado, 1 entre x cuadrado, no se simplifica. X entre x cuadrado se simplifica una x y me queda 1 entre x. 3 entre x cuadrado no se simplifica, queda así. Todo lo que tiene denominador x se hace 0. Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Y solo me queda este 1. Quiere decir que al final me queda 1 entre 0. Y 1 entre 0 no está definido. Podemos encontrar una tendencia de ese valor. Podría ser o más infinito o menos infinito. Pero no aseguramos que ese límite existe. Por ende, si no me da un número, dije, asíntota horizontal tiene que dar un número. Y no importa que sea 0. Pero si no me da un número, al evaluar cuando x tiende a infinito o a menos infinito, podemos decir que no tiene asíntotas horizontales. ¿Y por qué no tiene así? Porque en ese caso la división entre 0 no está definida. Eso es para las asíntotas horizontales, ¿verdad? Hay que recordar también que no solamente existían asíntotas horizontales. Existían otras que se le conocen como asíntotas verticales, que son, en lugar de ser líneas horizontales, son líneas verticales. Y hay unas que se confunden, que posiblemente diga es asíntota vertical y a la hora de hacer la prueba no es asíntota vertical. Veamos ese ejemplo. Asíntotas verticales. ¿Cómo podemos determinar si existe una asíntota vertical? Una asíntota vertical podemos decir que existe cuando hacemos la aplicación siempre cuando
encontramos los valores que hacen 0 al denominador. ¿Sí está escrito? Existe límite en un valor da la forma k sobre 0. Comúnmente son los valores que hacen 0 al denominador. Eso es lo que vamos cuando. Él va a considerar. Si hay un valor que hace 0 al denominador, es posible que en ese valor existe una asíntota vertical. Pero escuchen bien eso. Es posible. No siempre va a ser asíntota esos valores. Hay que tenerlo muy en claro eso. Hay ocasiones que uno dice es asíntota, pero realmente no lo es. Veamos ese ejemplo. Tenemos uno entre x menos 2. Hay valores que hacen 0 al denominador. ¿Qué valores me lo hacen 0? X menos 2 va a ser 0 cuando x sea 2. Existe un valor que me lo hace 0. Quiere decir que hay una asíntota en x igual a 2. Es posible que ahí haya una asíntota. No es necesariamente que exista, pero sí es posible. Así tenemos ahora. X menos 2, el valor que lo hace 0 es x2. Por lo que hay una posible asíntota en dicho valor. La forma de comprobarlo es evaluando cuando x tiende a 2. Y esa es igual a la forma. Evaluamos el límite cuando x tiende a 2. Un número, es decir, el límite existe, entonces no es una asíntota. Si al evaluar el límite llegamos a k sobre 0, entonces sí es asíntota vertical. Como que ahora es lo contrario, ¿verdad? Si existe el límite, no nos sirve para determinar la asíntota. La asíntota va a ser si el límite no existe. Como algo contradictorio a lo que estábamos observando, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 2, aquí se puede hacer de forma directa. Evaluemos en 2. 1 entre 2 menos 2, eso es 1 entre 0. Y hemos llegado a la forma k sobre 0. Un número sobre 0. Se puede decir que f de x tiene una asíntota en x igual a 2. Si llegáramos a la forma 0 sobre 0, todavía no podemos concluir que es una asíntota. Y si al final de hacer la simplificación llegamos a un número, no era asíntota. Porque para que exista una asíntota vertical, el límite no debe existir, debe dar k sobre 0. Si me da k sobre 0, la asíntota existe. Por eso en mate 1 quedaba bien, así como van a la forma que le dábamos. Decíamos, si existe un número que haga 0 al denominador, hay unos que decían, existe una asíntota, pero no siempre. ¿En qué casos no puede dar una asíntota? Vamos a poner un ejemplo. Cuando no existe la asíntota vertical. Ahí tenemos un ejemplo de cuando no existe una asíntota vertical, ¿verdad? Si hacemos la evaluación en el límite, debemos efectuar siempre en el límite, ¿verdad? Si hiciéramos una evaluación, está x en esta. Vamos a poner desarrollo. Queremos evaluar siempre el límite de la función, ¿verdad?
en los valores que me hagan cero a mi denominador. Pero ¿qué valores me hacen cero a mi denominador? Si hacemos la diferencia cuadrado, vamos a encontrar dos valores que me hacen cero a mi denominador. El 2, si efectuamos en este, me quedaría 2 menos 2 es 0. Y 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado es 4 y me da 0 también. Por lo tanto, ahí no hay una asíntota en x igual a 2, porque me da 0 sobre 0. Pero si evaluamos menos 2, sería menos 2. Eso es que de esta forma nosotros queremos desarrollarlo. El x menos 2 se puede simplificar porque en el denominador tengo una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2. Por eso en x igual a 2 no existe una asíntota vertical, porque ese factor se podía simplificar. Y ahí no existe entonces mi asíntota vertical. Solo tiene una asíntota vertical. Van a haber ocasiones donde sí las funciones tengan más de una asíntota vertical. Es más, hasta puede tener 3 asíntotas verticales. Eso no me lo limita, siempre y cuando los valores que esté probando me den la forma k sobre 0. Eso es para asíntota vertical. Está otra asíntota que está, a veces no la evalúa. En los parciales no la evalúa. Pero sin embargo, no nos podemos atener a que la evalúen o no, ¿verdad? Esta es la asíntota oblicua. Se la voy a dar siempre porque si la evalúa, no podemos negarnos de que pues, sí lo hemos desarrollado, la asíntota oblicua. Les iba a dar dos métodos para calcular la asíntota oblicua, pero por eso aquí dice analicemos otro método. Pero consciente de que no es necesario estar usando dos métodos. Un método es suficiente. Si tenemos una función racional siempre, q de x entre p de x, donde aquí está la restricción. El grado de q de x es un grado mayor que el de p de x. Y eso es estrictamente. Si q de x es mayor en un grado que p de x, entonces existe asíntota oblicua. Quiere decir que si en el numerador tengo un x al cubo como mayor exponente, en el denominador tiene que tener un x al cuadrado y de forma estricta. Solo debe existir uno de diferencia. Porque si existen dos, ya no va a ser una asíntota oblicua de la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar nosotros solo asíntotas oblicuas que sean funciones lineales. Porque en otros textos dicen que una asíntota oblicua no necesariamente va a ser una línea recta, pero nosotros lo vamos a manejar como línea recta. Ustedes van a investigar y encuentran otro tipo de asíntota oblicua no lineal, esas definitivamente no las evaluarían.
mi asíntota oblicua va a tener la forma, miren, en la relativa recta, y igual a los valores de A y B están definidos. Seguimos introduciendo límites. Esto es importante que anotarlo. Es la fórmula para mi asíntota oblicua. A inmersa el valor de A. Primero encuentro A y después voy a encontrar B. Cuando veamos un ejemplo de eso. ¿Qué es lo primero que vamos a comprobar? Es que realmente exista mi asíntota oblicua. El denominador, x cuadrado. El denominador es x. La diferencia entre los dos del grado es 1. Entonces, sí existe mi asíntota oblicua. Un punto muy importante es, que creo que ya lo mencioné, si comprobamos que existe asíntota oblicua, no existe asíntota horizontal. Eso es lo que me dice aquí. Asíntota horizontal. Asíntota vertical puede tener. Ellas no son excluyentes, ¿verdad? Puede haber vertical y oblicua u horizontal y vertical. Pero no puede haber asíntotas oblicuas y horizontales al mismo tiempo. Para obtener la ecuación de la asíntota oblicua se aplican los límites anteriores, ¿verdad? Decía era que voy a dividir a toda mi función entre x. Lo primero, divido a x cuadrado entre x y efectúo, ¿verdad? Se divide entre x porque como estaba aplicado de que solo difieren en un grado, hay un valor. F de x, que era todo esto, la función, lo dividimos de nuevo entre x. Y aquí podemos unir estos dos. X entre x, aquí, es como una fracción compleja, ¿verdad? Le ponemos al x su denominador, x entre 1, y multiplicamos exteriores e interiores. Por eso, x por x, x cuadrado. Hacemos el desarrollo, prácticamente una simplificación, ¿verdad? X cuadrado entre x cuadrado, eso me da 1. X entre x cuadrado, 1 entre x. Y 3 entre x cuadrado es 3 entre x cuadrado. Y de nuevo lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Si aparece una evaluación cuando x tiende al infinito, pero es 1 entre x o 1 entre x con un exponente, el valor va a ser 0. Esto se hace 0, esto se hace 0 y me queda solo el 1. Ya determinando el valor de A, determinar el valor de B. Aquí está de nuevo mi fórmula. Ahora no voy a hacer a mi función entre x, sino que a mi función menos x. Mi función era x cuadrado más x menos 3 entre x menos x. Hago mi operación de funciones. Sería una resta de fracciones, ¿verdad? Si se me digo, a x le puedo poner el denominador 1 y efectuar, ¿verdad? Producto cruzado. X por 1 es x, x cuadrado más x menos 3 por el denominador imaginario que teníamos el 1, me queda la misma función. Menos x por x es x cuadrado.
Es una operación con fracciones. Cuando ya tengo los resultados, trato de simplificarlo. X cuadrado es X cuadrado, estos dos se me cancelan y me queda solo X menos 3 entre X. Hago mi desarrollo, X entre X, eso es 1, menos 3 entre X, menos 3 entre X. Y como estoy evaluando cuando X tiende al infinito, 3 entre X, esto se va a hacer, el resultado es 1. Y ya tengo ahí en ese caso, mi valor de B. Mi función era AX más B, mi oblicua. Se sustituyen los valores entonces de A y B en la ecuación. Y igual A vale 1, sería solo X, y B vale 1, que es 1. Mi asíntota sería Y igual a X más 1. La respuesta de esta asíntota por límites se convierte como que es muy extenso. Pero como estamos en definición de límites, hay que evaluarlo por límites. Sin embargo, el que se acuerda cómo obtener la asíntota oblicua de forma rápida por métodos algebraicos puede usarlo, pero solo para ver la respuesta. ¿Cuál era la forma rápida? Hacer la división, para que lo recuerden. Si no lo recordamos, hacemos la división y el cociente, esa es mi asíntota oblicua. Así de fácil era en álgebra, pero viene de toda esta deducción. Era porque si hacemos esta división me quedaría x cuadrado entre x, de ahí surge el 1, y al realizar el procedimiento obtengo mi término, ¿verdad? Que era 1. Si quiero solo divido los polinomios y el cociente es mi asíntota oblicua. Veamos la gráfica cómo quedaría entonces. Existe una asíntota en x igual a 0, ya no hice la prueba, pero sí existe en 0. Veamos la prueba aquí. El valor que me hace 0 a mi denominador es 0. Evalúo en mi función 0 más 0 menos 3 y aquí me da 0. Menos 3 entre 0 me da la forma k sobre 0. Por eso la asíntota vertical era en x igual a 0. Tenía dos asíntotas, una oblicua y una vertical. A ver si no me equivoqué en la función que les puse. Esta es la gráfica es esta. Y si ya tengo mi gráfica correcta. Ya teniendo las asíntotas, teníamos una asíntota vertical en 0 y una asíntota oblicua en x más 1. Le damos valores a mi función a la izquierda de mi asíntota vertical y a mi derecha para tomar una aproximación por donde pasará. Mi función pasa por este punto sin tocar mi asíntota oblicua y por acá sin tocar mi asíntota vertical. Igual acá. Viene hacia más infinito sin tocar mi asíntota oblicua y hacia 0, acercándose a 0, cuando no toca mi asíntota vertical.
esta dirección de que si la función se va hacia menos infinito o más infinito, se puede obtener por medio de tabulación. Solo voy a explicar eso último, porque puedo observar de que aquí mi función se va hacia más infinito y aquí hacia menos infinito. Regresemos a mi función original. Mi función era menos 3 sobre x. Solo quiero explicar eso porque aquí tiende a más infinito y aquí menos infinito. Eso. Tengo una asíntota vertical porque me dio menos 3 sobre 0. K sobre 0. Por eso era una asíntota vertical en x igual a 0. Pero este signo que está aquí es el que me hace esa importancia. Estoy evaluando cuando x se acerca a 0 para encontrar mi asíntota vertical. Pero no estoy evaluando en 0. Los dos a la izquierda de 0 son números negativos. De ahí surge que, aunque aparentemente seas, no es 0. Es un valor cercano a 0, pero por la izquierda. ¿Ven? No es 0. Es un valor cercano a 0 por la izquierda y eso es un número negativo. Y como si recordamos la operación de los signos, menos entre menos, eso me va a dar más. El 0 no es 0 realmente, es un valor cercano a 0 por la izquierda. De ahí surge que mi valor va a ser entonces de mi tendencia hacia más infinito. Hacia más infinito. Eso es por la izquierda de mi asíntota. Sin embargo, para mi tendencia por la derecha es 0, están los números positivos. Me quedaría menos 3 entre un valor muy pequeño, pero el signo lo mantiene, sigue siendo positivo. Y menos entre menos da más. De ahí surge que en la asíntota, por la izquierda se va hacia más infinito y por la derecha se va hacia menos infinito mi función. ¿Alguna duda? Hasta este día llegaríamos hasta ese punto, ¿verdad? Que es un repaso de lo que era asíntotas, introduciendo asíntotas por medio de teoría de límites. Lo que veíamos en la mate 1 era sin cálculo, sin introducción del cálculo, ¿verdad? Solo era álgebra, por así decirlo. Aquí podemos utilizar ecuación. Ya estamos en la parte de cálculo. Los ejercicios los tienen que hacer por medio de teoría de límites. Pero claro, para contestar el examen no van a hacer todo, ¿verdad? Solo es para enviar la evidencia. Porque eso siempre se les va a solicitar que envíe la evidencia. Son las 10:22, entonces nos vamos quedando hasta acá. Feliz tarde a todos y si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos hasta el día miércoles. Voy a crear un PDF para podérselos compartir. No va a ir todo lo que he explicado en la clase, pero
sí, la mayoría, ¿verdad? Se lo voy a compartir también ahí, junto donde estaba la asistencia.